A continuación vamos a ver la presentación PowerPoint de soporte para crear oraciones que acompaña al kit de playa SVOC y que nos ayudará a reforzar vocabulario, género, número, concordancia, conjugación y, como veremos a continuación, oraciones. Recordaros que también vais a encontrar otras presentaciones PowerPoint de soporte específicas para el vocabulario, para el cuidado de la playa y para reflexionar sobre la excursión. En cualquier caso, encontraréis todos los detalles en la entrada del blog que os voy a dejar indicada en esta primera diapositiva. También os dejo la referencia a las entradas ficha carnet, ya que en ella abordaremos vocabulario y materiales relativos a la playa, y el detective SV, donde encontraréis también lupas para conjugar, así como otros materiales para reforzar descripción física, preguntas personales, que os pueden ser muy útiles para complementar con el kit de playa. Si seguimos, encontraréis un enlace a la entrada para la rutina del responsable, que me gusta mucho y que la suelo utilizar con los peques. Y también os dejo un índice, ya que esta presentación es muy larga, tiene 108 diapositivas. Entonces, por si queréis ver algún apartado en concreto, aquí podéis ver el número. A continuación tenemos las rutinas de la bienvenida, el responsable y los saludos, los cuales no me voy a parar porque están indicados siempre en los vídeos. Y vamos a centrarnos ya en lo que sería el núcleo de esta presentación, que en este caso vemos que nuestro amigo Pedro dice: hoy voy a la playa con mi amiga Marta. Y Marta dice: nos encanta la playa, ¿y a ti? Entonces la idea es que utilicéis esta diapositiva para romper el hielo y que los peques empiecen a dialogar y preguntar si les gusta la playa o no, cuáles son sus lugares favoritos. Lo que vamos a hacer es empezar primero con el sujeto, porque vamos a ir construyendo oraciones de manera progresiva. Primero sujeto, después verbo, objeto y después lo uniremos hasta añadir los complementos. Entonces vais a encontrar primero la explicación, haríamos clic en la tecla Enter y lo que podéis hacer es ir leyéndolo con los peques. A mí, por ejemplo, me gusta escoger a un peque o los responsables que salgan al centro de la pizarra. Yo les entrego unas manos graciosas y ellos van indicando y leyendo. También lo puede hacer el resto de la clase. Pero bueno, simplemente son ideas que os dejo y vosotros lo hacéis como más os guste. Una vez que los peques están familiarizados con el sujeto, vamos a introducir los pronombres. Haríamos clic en la tecla Enter y van a ir a aparecer las distintas casillas. Yo lo que os recomiendo es que añadáis gestos, porque así después os va a servir para juegos de actuar y adivinar, para la silla caliente y un montón de actividades. ¿Veis? Van apareciendo, entonces tenemos ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Y los peques pueden turnarse a preguntar: ¿quién va a la playa? Hacéis el gesto y el otro responde. También podéis practicar a emparejar la palabra con lo que sería la casilla y el dibujo. Podéis decir un número, bien sea de manera ordenada, desordenada, pares, impares, de manera ascendente, descendente, e incluso con operaciones matemáticas, y el peque puede venir al centro de la clase, la pizarra, toca el pronombre correspondiente para que se mueva hacia la casilla. Entonces imaginaros que hacemos pues una operación matemática, venga, muy fácil, 2 más 2, entonces sería 4, y en este caso sería ella. ¿Veis? Y así podéis hacerlo hasta completar el resto. Ahora ya si seguimos tenemos un ejercicio para dialogar, entonces con el dado hacemos clic en el ratón izquierdo, un peque dice paro y ellos se turnan a preguntar y responder. ¿Quién va a la playa? Él. Y bueno, una vez más podéis añadir gestos. Vais a encontrar esta opción solo con el dibujo y también con ambas para que practiquéis. Ahora ya pasaríamos al verbo. Entonces, una vez más, tendríamos la explicación para que vosotros llevéis a cabo con los peques. No me voy a parar en ella, simplemente, bueno, pues enseñárosla. Ahora ya tendríamos el diálogo. ¿Qué haces en la playa? Y Pedro nos dice: yo miro el mar. Y tendríamos pues distintas opciones de verbos que podemos realizar. Buscar, dibujar, mirar, señalar, ver, describir. Como veis, he puesto para los 3 tipos de conjugación y una vez más podéis añadir gestos.
En la parte inferior encontraréis el diálogo y así pues podéis practicar a escoger pues cualquiera de las opciones. Y también, si seguimos, tenemos el juego de emparejar. Como hemos visto previamente, diríamos el número y el peque toca el verbo para que se mueva hacia la casilla correspondiente. Por ejemplo, imaginaros que decimos el número 3, que en este caso sería mirar, y se va a mover hacia la casilla. Así que lo haríamos hasta completar el resto. Y una vez más tenemos el juego de dialogar, como hemos visto con el sujeto, así que no me voy a parar en él. Tendríais la opción con dibujo y palabra escrita, solo con dibujo, y también la opción doble para que hagáis una oración un poquito más larga. Ahora ya pasaríamos a las oraciones de sujeto y verbo, SV, por lo tanto vamos a abordar la conjugación. Podéis leer con el peque el objetivo de la sesión, que en este caso sería: yo aprendo oraciones SV con sujeto y verbo, y entonces pues analizáis un poquito lo que sería el sujeto y el verbo. Lo que he hecho es introducir el presente indicativo con el verbo buscar. Podéis hacer clic en la tecla Enter para que aparezca la explicación y lo vais analizando con los peques. También, si seguimos dando clic con la tecla Enter, van apareciendo en la tabla de la izquierda las formas conjugadas. Entonces podéis pedir a los peques que las anoten en cualquiera de los materiales que están incluidos en este pack, que tengan pues tablas para sujeto y verbo, o si no, en cualquiera de las actividades que estaban incluidas en el pack con reto de verbos, cajas conjugadoras, conjugacajas o las lupas de detective SV. Mirad hoy rapidito para que veáis que van a ir apareciendo las distintas formas. Y ya el siguiente ejercicio pues sería emparejar. Es muy fácil, decimos un número o bien todas las formas de manera par, impar, ascendente, descendente, y el peque lo que tiene que hacer es escoger tanto el sujeto como el verbo correspondiente. Si estáis utilizando la diapositiva en la pizarra digital, pues vendría al centro de la clase donde está la pizarra y hace clic, por ejemplo, en el sujeto. Imaginaros que vamos a escoger el número 2, que en este caso sería tú, y el verbo sería buscas. Y haríamos lo mismo hasta completar la tabla. Bueno, y para seguir reforzando verbos, ahora ya no solo de la primera conjugación, sino de la segunda y de la tercera, vamos a tener el verbo ver y describir. Una vez más, podéis pedir a los peques que lo anoten en cualquiera de los materiales, o bien en esta diapositiva pedís a un peque que se haga la pizarra, pero si dais clic a la tecla Enter, pues van a ir apareciendo las distintas formas para que comprobéis o bien se las expliquéis a los peques. ¿Veis? Voy rapidito y así tendríamos toda la tabla. Bueno, vamos a seguir y ahora ya tendríamos el primer juego para practicar. En cualquier caso, comentaros que este kit de playa SVOC va a tener otras presentaciones, como puede ser el de cuidado de playa, donde encontraréis verbos también irregulares, como puede ser el verbo recoger o seguir, pero también en la presentación ficha de excursión podéis practicar el verbo ir, comprar, comer y compartir. Así que bueno, os lo comento para que veáis que hay más opciones. En este caso tenemos el juego en el que podemos hacer un diálogo. Haríamos clic en los dos dados, el peque dice paro y ahora se tienen que turnar a preguntar ¿qué haces en la playa? Y otro peque pues conjuga. En este caso vemos que sería la forma ella. El verbo es dibujar, por lo tanto es de la primera conjugación y sería dibuja. Lo vais a también encontrar, mirad, si no me equivoco, sí, en la opción que es solo el dibujo. Y también con las dos opciones. Lo bueno que tiene este juego es que os va a dar pie no solo para dialogar, sino también para actuar y adivinar, de manera que en parejas, pues un peque está mirando la pizarra, de manera que cuando salgan las opciones del dado va a ser el encargado de añadir gestos y el otro peque se pone de espaldas a la pizarra y es el que tiene que adivinar los gestos que le está haciendo su compañero. Y en cualquier caso podéis decir el sujeto y el verbo a nivel oral, pero también lo podéis anotar pues en cualquiera de los materiales que aparezcan en este pack, que tengan tablas u opciones para conjugar, como pueden ser las partes traseras de los cuelgaverbos,
bueno, cuelgaverbos o cuelgalibros, también los conjugalados que veremos un poquito más adelante. A ver, y ahora vamos a seguir y vamos a ver qué otra opción tenemos. A ver. Pues como os comentaba, vamos a pasar ya a ver los cuelgalibros, que vais a encontrar distintos modelos, tanto para vocabulario como para oraciones, pero en cualquiera de los casos siempre vais a tener la cara A, que tiene alguna tabla para conjugar. De hecho, mirad, aquí tenemos un ejemplo con el verbo mirar en versión completa, pero lo vais a encontrar para completar, tanto en color como en blanco y negro, e incluso personalizable, por si queréis reforzar no solo el presente indicativo, sino cualquier otro tiempo verbal. Nos va a pasar lo mismo pues con las maletas de la playa. En cualquier caso, como veis, siempre os voy a dejar estas primeras diapositivas para practicar gustos. Y a continuación, pues ya vais a encontrar un ejemplo que podéis utilizar con el set 1 de vocabulario, y en la parte inferior, pues los peques pueden ir haciendo oraciones utilizando el verbo mirar. Y como veis, aquí tenemos la tabla para que ellos lo tomen como referente. Los vais a encontrar en múltiples formatos para que escojáis el que más os guste. Entonces, veis, aquí tenemos uno en el que en la parte inferior pues tenemos las oraciones en afirmativa, negativa, interrogativa, pero al mismo tiempo ya tendríamos los tres tipos de conjugación, tanto para el verbo buscar, ver o describir. ¿Veis? Pues van a ir variando para que escojáis. Y ya después, también como os comentaba, otra opción que vamos a tener para conjugar son los conjuga helados. Vais a encontrar distintos formatos, tanto para verbos en ar, ir, mixtos o personalizables. Yo en esta presentación simplemente os he dejado el modelo personalizable para no extenderme demasiado, pero hay otras presentaciones como era la ficha excursión de playa, donde podéis ver juegos específicos para practicar el verbo comprar, comer y compartir, ya que las tres opciones pues se encajan muy bien con el helado, ¿no? Por ejemplo, comprar un helado, comer un helado o compartir un helado. Bueno, pues ahora vamos a seguir y ahora tendríamos las lupas. Vais a también tener la posibilidad de utilizar la cara B de las lupas para practicar la conjugación, y las encontraréis en múltiples formatos, tanto para el presente indicativo como para cualquier tiempo verbal. En cualquier opción pues podéis utilizarlas también para jugar al bingo, para juegos de señalar, de investigar. En la entrada del blog os dejaré todos los detalles para que podáis verlo. En cualquier caso, yo en esta presentación no estoy profundizando en lo que serían las lupas, los cuelgalibros, porque digamos que esta presentación, la idea es crear oraciones. Entonces, si queréis, por ejemplo, reforzar el vocabulario, pues para eso tenéis la presentación set de vocabulario. Ahí ya podéis ver pues cómo utilizar más las lupas, ¿vale? Entonces, mirad, tendríamos aquí un ejemplo de lupa mixta y aquí personalizable. Y ahora ya pasaríamos, a ver si no me equivoco, a ver un poquito el vocabulario de la playa, que como os comentaba lo vais a encontrar de una manera más amplia en la presentación, el set de vocabulario. Aquí simplemente a modo de repaso, entonces tampoco me voy a extender demasiado. En concreto tendríamos el set 1, pero también recordaros que vais a tener más sets de vocabulario, en concreto el 2 y el 3. Podéis hacer clic para que aparezcan las opciones y como veis, pues la dinámica es siempre la misma. Podéis añadir gestos y los peques pues van leyéndolo, también practicando a dialogar. Ahora os he dejado el juego con el dado para que pues practiquéis. Si decimos paro, en este caso, ¿qué miras en la playa? Las nubes. Y pues podéis también seguir practicando, por ejemplo, paro. Y ahora en este caso sería las piedras. Y también lo que he hecho es pues incluir el juego de emparejar, de manera que decimos un número en el orden que queramos. El peque hace clic en la palabra para que se mueva hacia la casilla. Entonces, si por ejemplo hacemos el número 10, vemos que es la toalla y se mueve.
Entonces, para que sigáis practicando, vamos a tener el siguiente juego, que sería de dialogar, y en este caso pues tendríamos ya los dos dados, haríamos clic y los peques, cuando digan paro, tienen que turnarse a preguntar y responder en función de la opción que salga. ¿Qué miras en la playa? Yo miro las piedras y las chanclas. ¿Y tú? Y bueno, pues vais a encontrar distintas opciones y que podéis profundizar si utilizáis la presentación, el set de vocabulario. Ahora ya vamos a pasar a unir lo que había sido el sujeto, el verbo y el objeto, todo ello en las oraciones SVO. Entonces, pues podéis una vez más reflexionar un poquito lo que es el sujeto, quién hace la acción, el verbo, qué hace y el objeto, el qué. Entonces, vamos a pasar ya a ver un ejemplo con los tres verbos que hemos visto y también ya con el objeto. Haríamos clic en los dados, el peque dice paro o los peques y en este caso vemos que tenemos la opción nosotras, el verbo dibujar, las piedras. Entonces los peques tienen que conjugar el verbo dibujar, en este caso sabemos que es de la primera conjugación y la forma correspondiente a nosotras sería dibujamos. Lo que pueden hacer es decirlo a nivel oral, de manera que dialogan entre ellos, y si no también escribirlo en cualquiera de los materiales incluidos en esta presentación, como pueden ser las láminas o incluso la parte para conjugar de los cuelga libros o incluso de los conjuga helados, y ahí lo anotáis. Una vez más, esta opción os va a servir para juegos de actuar y adivinar, en este caso la oración. Puede ser en parejas o en grupos, un peque es el encargado de hacer los gestos de estas tres opciones y el otro compañero o el resto de compañeros se ponen de espaldas a la pizarra, no hace falta que se levanten ni nada, simplemente giran un poquito la silla de manera que no ven los dados y tienen que intentar adivinar la oración. Y vais a encontrar, si no me equivoco, esta misma idea solo con dibujos, como veis aquí en los dados. Y después también tenemos esta que combina ya las dos opciones de dados. A mí me gusta mucho pues porque podéis utilizar tanto, por ejemplo, imaginaros para el sujeto la parte escrita y dibujo, el verbo solo dibujo y después el objeto ambos. Entonces paramos, paro, paro, paro. Y ahora, en este caso, pues lo que tienen que hacer los peques es acordarse del verbo y conjugarlo. Así que podéis jugar un poquito más con las opciones y añadir más o menos complejidad. Otra opción que vais a tener sería la de las tablas, que os voy a enseñar a continuación. Y tenemos una que tiene los dados con el dibujo y la palabra escrita y otra solo con el dibujo. Entonces la idea es muy sencilla y parecida. Haríamos clic en los dados, vamos parando y entonces el peque tiene que hacer las oraciones y puede utilizar cada una de las tablas como soporte. En este caso sería vosotros dibujar las nubes y lo que tienen que hacer sería conjugar el verbo dibujar. Por lo tanto sería vosotros dibujáis las nubes y una vez más lo pueden anotar en cualquiera de los materiales que aparecen en este pack. También lo podéis utilizar para juegos de dialogar y de adivinar. Y vamos a continuar y si queréis seguir practicando oraciones vais a tener como materiales las lupas en distintos formatos, en concreto la cara B va a ser la que os va a permitir reforzar la conjugación tanto en presente indicativo como en cualquier tiempo, en este caso con verbos de la primera conjugación, y aquí tendréis ya las tres opciones para buscar, ver y describir. Y como veis aquí, pues una tabla para que vosotros escribáis. También a la hora de formar oraciones podéis utilizar cualquiera de los modelos de la cara B de maletas. Vais a tener distintos formatos, tanto con tabla, en versión completa, incompleta, también aquí como con hoja de respuesta para que podáis hacer las oraciones. Mirad, esta por ejemplo es personalizable para cualquier tiempo. También tenemos otras que varía y tienen pues una tabla extra para que pongáis sujeto, verbo y objeto. O, bueno, pues también esta con las tres opciones, pero sin la tabla. ¿Y qué más? Pues tendríamos también aquí esta opción de juego
que es muy similar. Como veis, tiene la tabla y una vez más les vais a encontrar tanto en formato PowerPoint como papel. Y la idea es la misma, hacer clic en los dados y que los peques escriban la oración. Además, lo bueno que tienen que podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y que complete cada una de las partes. Las encontraréis en los distintos formatos de vídeo, con y sin dibujo, y también aquí sin el vídeo, por si queréis también que el peque salga a la pizarra y haga un dibujo. Ya si seguimos, tendríamos aquí también el modelo personalizable de lupa. Y he añadido también otra opción de cuelga libro para que hagáis oraciones. En este caso, si añadís los extiende hojas en la parte inferior, pues podéis utilizarlo como hoja de respuesta y también para escribir, hacer redacciones, hacer dibujos. La verdad que las opciones son múltiples. También hay otro modelo de cuelga oraciones que tiene ya la parte derecha como hoja de respuesta y lo encontraréis en múltiples formatos, incluso por ejemplo, mirar aquí, personalizable, para que pongáis los verbos, el sujeto, el verbo y objeto que queráis. Bueno, y lo mismo pues con las maletas, más ideas para que cojáis las que más os gusten, así que bueno, no me voy a parar mucho porque hay un montón. En el blog os dejo pues un poco la explicación para que vosotros escojáis la que más os guste. Y ahora ya vamos a pasar a la siguiente parte que sería la formación de oraciones y en este caso vamos a añadir los complementos circunstanciales. Entonces, una vez más, podéis reflexionar lo que sería el sujeto, verbo, objeto y ahora el complemento que nos dice que completa las circunstancias en las que se lleva a cabo la acción. Bueno, vamos a tener una explicación, entonces la podéis leer una vez más con los peques y bueno, pues reflexionar un poco sobre cómo los complementos aportan información adicional. Si por ejemplo tenemos la oración yo miro el mar, podemos también añadir una información extra como sería en la playa, el lugar. En cualquier caso, si queréis profundizar con los complementos circunstanciales, vais a encontrar el pack de gafas SVOC y allí tenéis muchos más juegos con cada uno de los complementos. Si seguimos, tenemos la explicación que nos dice que podemos colocar el complemento en cualquier lugar, bien sea al principio o al final, y puede haber varios. Entonces he dado clic y ha aparecido el complemento de tiempo al inicio y si le vuelvo a dar clic va a aparecer el de lugar. Entonces, bueno, pues podéis ver un poquito las partes de la oración. En la siguiente diapositiva os explico brevemente cada uno de los complementos, pero como os comentaba los vais a encontrar en el pack de las gafas SVOC y veis, podéis ir viendo cada uno de ellos. Y ahora ya vamos a pasar a los complementos que vamos a abarcar en esta presentación, que sería el de compañía y el de tiempo. Entonces, podéis leer la diapositiva con los peques y ahora ya pasaríamos a la parte en la que podemos dialogar. ¿Con quién vas a la playa? Yo voy con mi amiga Marta. Bueno, vamos a ver qué opciones tenemos. Si hacemos clic con la tecla Enter, pues va a aparecer con mi familia, con mi perro, mi hermano y así pues distintas opciones. Si queréis podéis añadir gestos, pedir a un peque o a varios que salgan a la pizarra y lo lean. Y ya para practicar pues tenemos el ejercicio de emparejar lo que sería el número y el dibujo con la palabra escrita. Una vez más lo podéis hacer en cualquier orden, así que venga, vamos a escoger por ejemplo el número 6, que sería con mi amiga. Vamos a ver dónde está, con mi amiga. Y se va a mover hacia la casilla correspondiente. Y haríamos así hasta completar el resto. También vais a tener un juego con dados que una vez más os va a servir pues para dialogar o para llevar a cabo cualquier juego de actuar y adivinar, bien sea pues con cualquiera de los materiales que habíamos visto en otros packs, como pueden ser los adivina ideas, también las gafas o incluso pues pulseras. Entonces, nada, pues la dinámica es la misma, daríamos clic, decimos paro y ahora tendrían que practicar ¿con quién vas a la playa? Yo voy con mi amigo. Bueno, y vamos a seguir porque tenemos opción también del dado, solo, bueno, lo que sería el dado sin el diálogo. Y ahora ya vamos a pasar a formar oraciones.
En este caso sería con la compañía. Tenemos primero la tabla con los verbos conjugados. Haríamos clic en los dados. Podéis hacerlos o bien todos a la vez o uno a uno, ¿vale? Según os venga mejor. Paro, 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 paro. Y la oración que nos sale es: ellas describir el sol con mi familia. Entonces tenemos que conjugar el verbo describir. Justo en este caso lo tenemos en la tabla, así que ellas corresponde describen. Por lo tanto, la oración quedaría: ellas describen el sol con mi familia. Bueno, en este caso también tendríamos que cambiar el posesivo, con su familia. Así que os lo podéis explicar a los peques. Y bueno, pues las opciones que hemos visto hasta ahora con el dado, ¿no? De dialogar, actuar y adivinar y escribir. Como veis, la estructura es muy similar, lo que pasa que, bueno, pues vamos añadiendo complementos. Una vez más, vais a encontrar la opción también en tablas para que vosotros escojáis la que más os guste. Y bueno, pues en versiones personalizables también, para que si queréis, pues los peques hagan a la pizarra y escriban oraciones, bien sean dictados, juegos de actuar y adivinar. Y ahora ya pasaríamos a la tercera parte, que sería a la última parte, que sería el complemento de tiempo. La estructura va a ser la misma, así que bueno, lo vamos a ver rapidito. Tendríamos primero el diálogo. ¿Cuándo vas a la playa? Yo voy a la playa por la mañana. Y ahora ya introducimos los distintos momentos. Puede ser a mediodía, a la 1, a las 2:15, 2:15, 2:30, a tiempo, por la mañana, por la tarde, por la noche y hoy. Esta lo bueno que tiene que además podéis reforzar con los peques las horas. Y bueno, pues como hemos visto con el complemento de compañía, vais a tener el juego de emparejar, así que no me voy a parar. También el de dialogar con el soporte de los bocadillos y sin él. Y ya después el juego de dados con tabla, bien sea aquí con el soporte de los verbos conjugados o sin ella. En este caso sería pues formato tabla, pero los peques tienen que conjugar los verbos. Y bueno, vamos a hacer, si queréis, un ejemplo para que lo veáis ya. Entonces hacemos el clic a los dados, clic, clic, y vamos a ir parando. Paro, 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 paro. Bueno, nos queda la oración, que sería el sujeto vosotras, el verbo señalar, que sería señaláis, las chanclas, en este caso tenemos con mi padre, pero con vuestro padre, tendríamos que cambiar los posesivos, y la hora sería a las 2:15. Entonces, bueno, pues podéis pedir a los peques que la escriban, la oración, la actúen, lo que se os ocurra. Y como veis, pues hay distintos formatos, así que no me voy a parar más en ellos. Comentaros que vais a tener, mirar, la presentación modificable, que sería esta, para que vosotros tengáis acceso y podáis cambiar cualquiera de las palabras. Así que bueno, espero que os gusten los materiales y si tenéis cualquier duda, leer la entrada del blog, porque allí pues encontraréis las explicaciones y también materiales complementarios.